Más información, ayer se realizó otra mesa de trabajo como parte del proceso de transición. El tema central justamente fue la reconstrucción de la ciudad. Héctor Mendoza nos tiene los detalles. Este jueves se dio continuidad a las reuniones entre los equipos de transición del gobierno capitalino y de la próxima jefa de gobierno, en donde acordaron que los avances en materia de reconstrucción no se verán interrumpidos con el cambio de administración. Tomar acuerdos lo más convenientes posibles para garantizar que la ciudadanía no se vea afectada en el cambio de gobierno. Ese es el objetivo que tenemos totalmente claro entre los dos equipos de trabajo. Por su parte, el representante del equipo de transición de la jefa de gobierno electa, César Cravioto, adelantó que una vez que se conozcan a las personas que designará Claudia Sheinbaum para las tareas de reconstrucción, habrá mayor acercamiento con integrantes de la actual comisión. El equipo financiero va a estar trabajando junto con las actuales autoridades para el presupuesto 2019. El equipo de reconstrucción del próximo gobierno va a estar trabajando de la mano con las actuales autoridades para ir tomando acuerdos que le den certidumbre a los damnificados. César Cravioto finalizó destacando la buena disposición de las actuales autoridades capitalinas, pues aseguró que así pueden conocer detalles sobre el número de atenciones, necesidades y avance en reconstrucción en cuanto a infraestructura hidráulica, escuelas, hospitales y esquemas de apoyo a viviendas afectadas. Con imágenes de Jesús Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.